más veías o de las cosas que más que veías eran deportistas, ¿cuál es la lesión que ves normalmente, la más habitual? Pues casi siempre y sobre todo ahora que ya ha empezado la competición un poco más alta y demás, es la lesión de rodilla, sobre todo cruzado con, bueno, es ligamento cruzado anterior con menisco y así. Muchas veces viene combinada, otras veces no, pero vamos, la lesión de cruzado y sobre todo, antes era más a nivel de fútbol, Ujú. Eso te iba a decir, porque es pero, la típica de futbolista. pero ahora muchísima, algún balonmano, pero sobre todo baloncesto. O sea, la gente, vamos, ahora mismo tenemos, bueno, yo tengo creo que 4 pacientes de cruzado y menos uno, todos son baloncesto. O sea, que la verdad, Aquí una persona que se rompió el ligamento jugando a baloncesto. Pero sí, sí, sí. Y a una persona que, por ejemplo, acaba de tener ese tipo de lesión, ¿qué es lo primero que le recomendarías que hiciese? operarse. ¿Vale? Porque, o sea, es verdad que con un ligamento roto se puede vivir, pero no se puede competir. Y Ujú. mucho menos a los niveles a los que juegue la persona y demás. Porque es que al final, si no, la rodilla va a tender a salirse todo el rato y ¡Qué dolor! sí, ¡Ah, o qué sea, dolor! o sea, se complica bastante, pero para mí es eso. Si quieres seguir jugando, si quieres hacer deportes como a lo mejor esquí y demás, operarte, que la recuperación es dura, pero va. O sea, Funciona. sí. O sea, luego hay gente que se lo vuelve a romper, luego gente que se rompe el de la otra, hay casos para todo, pero sí. Y luego te operarán, tendrás que llevar muletas, que eso es un rollo, pero no sé, las rodillas la verdad que son bastante como que responden muy bien. O Ujú. sea, al final tienes que tener paciencia, hay rodillas que son un poco más densas que otras, pero responden muy bien a la cirugía y la verdad que van bastante bien. Bueno, mira, por lo menos. O sea, Sí, hay esperanza. Si alguien se sí, rompe, hay esperanza. sí, sí, sí. O sea, que confíen, que da mucho miedo al final meterse siempre a quirófano, Ujú. pero, pero es que para mí, yo que he visto rodillas y he visto gente que se ha operado y gente que no, al final los que no acaban retrasando la operación, pero es que te acabas operando porque te das cuenta que en el día a día igual vas bien, pero como quieras entrenar, hacer deporte y demás, Sí, que es un factor limitante al final. sí, es más complicado. Ujú. Claro, estábamos hablando, lo de la rodilla me ha parecido bastante terrible. Pero no sé si habrá alguna lesión que sea peor no, no peor en el sentido de la lesión como tal, sino en cuanto a dolorosa, por ejemplo. ¿Cuál dirías que es la lesión más dolorosa, o al menos la más dolorosa que has visto? Porque entiendo que, bueno, habrá locuras. Sí, yo a nivel de rodilla diría que la primera, por lo que yo he visto, solo he visto 2 casos, fractura de rótula. Además, visualmente de una de ellas me enseñaron la radiografía ¡Ah! ¡Qué y dolor! sí, además, claro, te tienen que colocar todo el tema de la placa y demás de forma que luego la movilidad de la rodilla se te limita muchísimo. Al final es muy difícil y es lo que te digo, no es muy habitual. Yo he visto 2 casos, una señora mayor que fue por una caída y un paciente que tenemos ahora que fue por un tema de accidente de moto. Y son casos muy complicados porque, por ejemplo, este último estoy inmovilizado 2 meses. Entonces tú imagínate 2 meses con la rodilla sin moverla ni para adelante ni para atrás. Tiene unas rigideces, tiene unas complicaciones que al final, pues por ejemplo en un cruzado no tienes porque te suelen inmovilizar 2 semanas. Claro. Entonces ¿Cuánto dura una recuperación normal? O sea, bueno, depende, entiendo, de la lesión. depende mucho de la lesión. Por ejemplo, un cruzado se estima que para volver a competir 8 o 9 meses, pero es eso, es una evolución bastante favorable. Pero la fractura de rótula que yo he visto, una prótesis de rodilla también duele muchísimo. Y luego muchas veces las prótesis de rodilla, aparte tienen muchas complicaciones. Al final es una operación bastante dura y suele ser gente mayor, que a lo mejor tolera menos el dolor. Pero bueno, sí, yo diría que lo peor que he visto a nivel de rodillas es fractura de rótula y luego el codo dicen que es lo que más duele. El codo. Pero romperte el codo. Romperte el codo o luxación con fractura, sí. Ese es el combo ya de la muerte. Luxación con fractura. Uf. Yo el codo es lo que he visto que suele quedar peor. Que a nivel de movimiento, por mucho que empieces la cirugía, o sea, la rehabilitación pronto después de la cirugía y demás, suele quedar bastante limitado. Te quedas un poco Playmobil. Sí, incluso siendo joven, siendo mayor, yo he tenido pacientes jóvenes de codo y no se quedan con la movilidad completa y es un poco frustrante, ¿no? Tanto para ti como para ellos de decir, jolín, al final, yo qué sé, no tienes a lo mejor 90 años donde no tengas que hacer unas actividades que te limite mucho, pero tienes a lo mejor 15, 16 años y tienes el codo con una movilidad bastante reducida, entonces
a nivel profesional frustra y a nivel personal de decir, jolín, no he podido hacer todo lo que quisiera por esta persona. Claro, y que no estamos hablando tampoco de... O sea, no es un, bueno, no voy a poder ser estrella del tenis. Estamos hablando de que a lo mejor cada vez que levanta el brazo para, yo qué sé, coger un vaso de la alacena, le cuesta o le duele o no llega. O sea, que es ese tipo de problema. No estamos hablando de unas limitaciones solo en momentos puntuales, sino en el día a día. Que yo creo que eso es lo complicado. Y luego además que muchas veces si tienes falta de movilidad en una articulación y más, compensas por otros lados. Entonces al final un problema de codo puede acabar siendo un problema de hombro, un problema de muñeca, que al final no es solo el codo, sino saber mirar más allá y decir es que al final vas a acabar perjudicándote otras partes del cuerpo. Es un poco lo de la escoliosis, ¿no? O sea, yo tengo alguna conocida que tiene escoliosis y si tienes torcido un brazo, muchas veces se pone en el bolso. O sea, algo que es como que se hace inconscientemente es ponerte el bolso en el otro lado como para intentar nivelar. Y eso hace que tires más del otro hombro y empeores la Sí, enfermedad. y luego a nivel la escoliosis, a nivel pulmonar, a nivel respiratorio, es que sí, la verdad que la escoliosis depende del grado, pero también es complicada, sí. Es complicada de tratar. La Sí. escoliosis, en general, la mayoría de casos que ves son por mala posición de la persona o más... Es verdad que nosotros escoliosis y así no movemos demasiado porque sobre todo vemos tema cirugías y demás, pero sí puede ser por mala posición de nacimiento, también puede ser tema muscular, que a lo mejor un lado lo tengas más acortado, al final la columna se te vaya desviando, sobre todo si eres joven, porque cuando eres mayor el tejido es menos laxo, pero si eres más joven, eres más elástico, como que se te va acomodando la columna y demás, pero sí, también a veces por tema postural y así. En las lesiones normales que tratáis vosotros, ¿cuál dirías que es la más complicada de tratar? Mm, Entiendo que cada una tiene sus dificultades, pero... esta pregunta es complicada. Yo creo que también depende mucho de la persona, al final es como todo. Hay gente que lo lleva muy bien. O sea, yo he tenido gente a lo mejor incluso de la misma edad, mismos hobbies o mismo tal, que son totalmente diferentes a nivel personal y una persona lo llevaba muy bien y otra muy mal por o tolerancia del dolor o por lo que te incapacite a hacer. O sea, al final, por ejemplo, no es lo mismo una persona que le guste coser y tenga un problema en la muñeca a que tenga un problema en el pie. Claro. Entonces, también depende de lo que te guste. No sé, varía mucho, pero yo creo que quizá las peores son a nivel de neurológicas, porque al final una lesión de trauma, sabes que antes o después vas a mejorar, eso es un periodo, pero cuando te da un ictus, cuando te da tal, en función del grado y demás, o sea, eso es de un día para otro, no siempre te lo esperas y es como, jolín, ahora antes podía hacer yo todo, podía tal, y ahora me tienen que dar de comer o me tienen que ayudar a tal. O sea, al final te quitan tu independencia de un día para otro y es que puede mejorar, pero a lo mejor no vuelves a como estabas y creo que eso a nivel mental es como muy duro. O sea, tú dirías que quizás todas las lesiones que te limitan las capacidades de una forma permanente. Sí, sí, porque eso como que es muy duro de asumir. Tendrás tus días mejores y tus días peores, pero saber que eso ya tienes que convivir con ello, aceptar un cambio tan grande en quién eres y lo que puedes hacer, me parece bastante difícil de llevar. La Claro, es verdad. un poco, joder, yo me imagino, las personas que serán parapléjicos, tetraplégicos, claro, adaptarte a esa nueva realidad. Me estoy acordando ahora de una película, no recuerdo el nombre. ¿Sabes? Esa que es como una romántica, que el chaval se queda Sí, parapléjico. sí, sé cuál es. Me Before You, ¿no? Puede ser, sí, puede ser. Que sale el que sale en los Juegos del Hambre. Exacto, que es Sí, moderadamente dramática esa película. sí, sí, Pero un bueno, poco. también creo que muestra un poco esa realidad de, joder, qué complicado es adaptarse a, bueno, a esa nueva realidad que se encuentra mucha gente. Sí, porque creo que al final no es lo mismo cuando naces con ello, que, o sea, me parece duro igual, pero no conoces otra cosa. A que Exacto. cuando de repente de un día para otro, ya está. Tu vida cambia en cuestión de 2 segundos y olvídate. Entonces, yo creo que ahí es muy difícil de asumir. Que no es lo mismo no volar que ser un pájaro al que le han arrancado las alas. Efectivamente. Uy, qué frase más bonita Me te ha ha quedado. quedado muy de Instagram, ¿eh? Sí, 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 total, total.